Efesios 2. Hoy tengo un gran desafío porque vamos a estar en uno de los pasajes más conocidos. Yo no sé si de los más conocidos de la Biblia, así en general, no como Juan 3:16, pero entre los cristianos es de los pasajes más conocidos. Y esto sigue enganchando con lo que vimos la última vez, que bueno, como tuvimos el aniversario, después predicó Gabriel y eso, voy a leer de unos versículos antes para poder hacernos un poquito un recordatorio. Pero este es uno de los versículos que por algo también es tan conocido, porque realmente es la base de las doctrinas más importantes que nosotros tenemos como hijos de Dios. De las doctrinas más importantes que nosotros podemos tener a la hora de entender nuestra fe. Y tristemente yo creo que sin querer queriendo también es una de las cosas en las cuales a veces puede haber mayor confusión o un entendimiento teórico, pero en la práctica que no lo practicamos realmente de esa manera. Entonces, hoy vamos a ver del 8 al 10, el capítulo 2, del 8 al 10, pero quiero comenzar a leer del 4, porque es donde comienza la oración, que fue también un poco para refrescar de lo que estuvimos hablando la vez anterior que estuvimos en Efesios. Entonces el versículo 4 dice, pero Dios, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ese pero Dios? Porque venía describiendo nuestra naturaleza por fuera de Cristo, en el pecado, antes. Pero Dios es tan rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí vimos la vez pasada. Ahora igual ya, esto solo para tener el pasaje anterior, ya pasó el otro que está más grande. Entonces, como recordatorio, arrancamos viendo de la gran riqueza de Dios en su misericordia. Igual no se descansen en esto, ustedes buscan en sus Biblias también. De la grandeza de Dios en su misericordia, veamos acá, lo enorme del amor de Dios. Nuestra realidad es que antes estamos muertos y que Él, nosotros estando muertos, nos dio vida. Y que ese darnos vida tiene que ver que nos resucitó juntamente con Cristo y también que nos colocó en los lugares celestiales. Pero el versículo 7, que es lo más importante que conecta con lo que ahora viene en el versículo 8, dice, ¿para qué? ¿Por qué hizo Dios todo esto? Dice, lo hizo para que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para mostrar, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, acá estuvimos viendo de cómo Dios es algo bueno para nosotros, de que Dios hizo todas las cosas, incluso el plan de salvación, para mostrar la grandeza de su bondad, de su gracia, de su riqueza. Y eso es bueno, que nosotros podamos dedicar toda nuestra vida, y cuando nosotros encontramos un para qué en la Biblia, ¿eso qué nos indica? Nos indica el propósito. El propósito de algo, que nuestro propósito está que ahora en nuestra vida y para todos los siglos venideros, para toda la eternidad, vamos a estar mostrando la grandeza de la bondad de Dios y de la riqueza de su gracia y la bondad que Él tuvo con nosotros en Cristo. Y entonces acá sí, sigue esto que vamos a estar viendo hoy, teniendo eso en presente, que vamos a ver que tiene que ver también, dice porque, y acá vemos que tiene que ver, aunque no es la misma oración, nos dice porque, por gracia son salvos. Lo acabo de repetir, ¿se acuerdan que antes estaba de vuelta? Ya lo había dicho. Por eso en la predicación anterior no había hecho mucho énfasis en esto, porque era lo que nos íbamos a enfocar ahora. Dice porque es por gracia que sois salvos. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo conocemos este pasaje, ¿no? Por eso digo, es un pasaje muy conocido, pero que además tiene mucha profundidad y necesitamos detenernos unos minutos
para ver el gran impacto que estas palabras tienen en nosotros y en nuestra vida, o deberían tener. Entonces, estos versículos nos hablan el cómo y el para qué de nuestra salvación. El cómo y el para qué. Que son dos grandes preguntas que nosotros tenemos que hacer sobre nuestra vida. ¿Cómo existo? ¿No? O como a veces se dice en términos más filosóficos, ¿no? ¿De dónde vengo y para dónde voy? O en términos espirituales, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salvación, es ¿cómo puede ser que yo sea salvo si venimos estudiando de la profundidad y de lo tremendo de nuestro pecado? Y cuando entendemos de que fuimos salvos inmerecidamente, ahí también nos tiene que surgir la pregunta del propósito. ¿Para qué Dios me salvó? Si soy salvo, no puede ser solamente para quedar. Soy salvo y ya está. Digo, ¿para qué? Entonces, este pasaje nos contesta esta gran pregunta. Recordemos que él viene diciendo que de lo que se va a tratar nuestra vida en esta tierra y en la eternidad es que nosotros mostremos la grandeza de la bondad, de la gracia de Dios y su bondad en Cristo. ¿Y por qué es esto? Acá nos dice ¿por qué? Porque es por gracia que son salvos. Es por gracia. Y ya habíamos visto esto porque esta palabra ya había aparecido esto, pero nuestra salvación es por gracia. Bueno, vieron que no hay trampa acá, ¿no? Es todo bien directo. Nuestra salvación es por gracia. Dice, porque por gracia son salvos. Habíamos visto una vez también que esta palabra gracia es una palabra que significa un regalo inmerecido. ¿Se acuerdan? ¿No? Siempre que piensan en gracia pensemos en un regalo inmerecido. Y se acuerdan que la diferencia con la misericordia, que lo habíamos visto porque la palabra que estamos estudiando era misericordia, es que la misericordia es lo opuesto, es no recibir el castigo que sí merecemos. Y en la salvación suceden las dos cosas. Pero el tema es que la salvación, cuando decimos por gracia que son salvos, para nosotros tiene que haber un concepto más amplio de la salvación, de que la salvación nuestra no es solamente no haber recibido el castigo que merecíamos. Eso es en parte, eso es una parte muy importante. Cada uno de nosotros, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte, merecíamos la separación estábamos ya separados de Dios, pero además merecíamos una separación eterna de Dios. Una separación total, porque nosotros mismos decidimos rebelarnos a nuestros delitos y pecados para estar lejos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que ahora la salvación es por gracia. Esto significa que no es solamente el perdón, que no es solamente el evitar el juicio. Eso sería solamente que dijimos recién, la misericordia. Pero cuando nos dice que somos salvos por gracia, significa que recibimos algo que no merecíamos. O sea que no solamente evitamos el castigo, recibimos algo. ¿Y qué recibimos que no merecíamos? El perdón. ¿Y qué más? Bueno, pero la salvación es el paquete, ¿no? Imaginemos, ¿no? Como la salvación como el paquetito de regalo, ¿no? Cuando le sacamos la moña y empezamos a romper el papel, adentro nos encontramos el perdón. ¿Qué más nos encontramos? Reconciliación con el Padre. La vida, que la vida es justamente lo que viene hablando el versículo anterior. Claro, somos salvos del paquete. Por gracia son salvos. ¿Qué hay adentro del paquete? Una vida eterna. Y miren, yo puedo seguir preguntándole todo el rato qué hay, porque ¿saben a qué lista podemos ir? La del capítulo 1. ¿Se acuerdan? La de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Entonces, ustedes pensemos en eso, en que la salvación es un paquete. La salvación no es solamente Dios me perdonó, no es solamente no voy al infierno. Es también, ahora yo recibí una vida nueva. No es solamente un muerto que no va a recibir castigo. Imagínate eso, ¿no? Alguien que está completamente muerto, separado de Dios y dice, bueno, no va a ser al infierno. Sería una cosa miserable. Porque estaríamos completamente separados de Dios, sin posibilidad de comunicarnos con Él, sin posibilidad de tener una relación con Él. Entonces la salvación es mucho más, es un paquete que engloba muchas cosas. Podemos ir a que hemos sido amados, a que hemos sido aceptados, a que hemos sido adoptados a una familia,
a que hemos sido, como también decían los versículos anteriores, y lo decía también el capítulo 1, hemos sido sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Podemos ir también a las palabras de Jesús, que Jesús dijo, también en Juan 15, yo los he llamado amigos. Pensar que podemos ser amigos de Dios mismo, del Creador. Pensar que hemos recibido en Él, también la palabra de Dios nos habla de que nosotros recibimos la justicia de Dios. En la salvación, en este paquete de la salvación, recibimos algo que se llama, en términos teológicos, se le llama el doble intercambio. ¿Saben por qué se le llama el doble intercambio? Porque nosotros cuando estudiamos la Biblia vemos que Jesús en la cruz tomó nuestro lugar, pero también lo que venimos viendo en Efesios es que Él nos dio a nosotros el lugar que le correspondía a Él. Entonces no solamente Él se intercambió con nosotros en la cruz, sino que además también Él nos cedió su lugar en los lugares celestiales que le pertenecen a Él. Entonces, ¿eso qué significa? Hay un doble intercambio. Él recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. No es que Dios está ahí mirándonos y diciendo, ay, ustedes que aunque creyeron en mí, yo los perdoné porque Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero es una manga de pecadores, qué espantoso, no los aguanto más, pero bueno, como Jesús murió en la cruz, lo voy a aguantar. No, sino que la palabra de Dios nos enseña que al vernos a nosotros, el Padre ve la justicia de Dios. Ve la justicia de Dios. Y eso es algo muy importante por lo que nos va a decir después. Enseguida nos dice, por gracia son salvos, y después ¿qué dice? Por medio de la fe. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que vos y yo tenemos que hacer para acceder a esta salvación? Tener fe. ¿Y fe en qué tenemos que creer? ¿Tenemos que creer que solamente que Dios existe? No. Tener fe en la obra divina de Dios. Tener fe en la obra divina de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque nosotros nos encontramos con un montón de gente. Capaz que uno habla ahí con su vecino, con todo lo demás, y vieron que Uruguay, que es un país súper secular, más que ateo, es un país, ¿cómo es la otra palabra? Agnóstico. Vieron que la diferencia, ateo te dice, no, Dios no existe. Estoy convencido de que Dios no existe. Tengo fe en que Dios no existe. Pero el agnóstico, que es en realidad la mayoría, son los que te dicen, bueno, no sé, yo qué sé, no sé, pero viven como si fueran ateos, pero te dicen, bueno, capaz que sí, capaz que hay un Dios, podría, o hay gente, o hay mucha otra gente, claro. Capaz que hay algo ahí, sí, no, yo creo que algo debe haber, pero no sé, y no sé si se puede, no sé si se puede conocer con seguridad. Y hay mucha gente entonces que vive, que dice que cree en Dios o que cree que hay algo, pero vive como si nada. Peor aún es la gente que dice creer en el Dios de la Biblia y vive como si Dios no existiera. Esa no es la fe por medio de la cual somos salvos por gracia. Entonces, lo que tenemos que entender es que la fe no es... la fe es lo que hace que la gracia se aplique a nuestra vida. Jesús murió en la cruz por todos, pero el sacrificio de Jesús ¿es efectivo sobre todos? No. Porque si fuera, eso, miren, acá le estoy haciendo una introducción, un dilema teológico así, tremendo, que mucha gente discute muchísimo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, Jesús murió en la cruz y murió por todos. Entonces, si murió por todos, significa que en ese momento ya pagó por el pecado de todo el mundo. Para, y si pagó por el pecado de todo el mundo, ¿no significa que todo el mundo va a ir al cielo? De ahí sale una herejía. Una herejía significa que es un error doctrinal muy grave, al punto que si alguien lo cree, no es cristiano, que se le llama universalismo. El universalismo dice que está todo bien, sí, genial que vengamos a la iglesia, todo bien, pero en algún momento, tarde o temprano, todas las personas, aún después de muertas, Dios en algún momento los va a perdonar y van a ir al cielo, y de ahí sale también un poco la idea hacia el purgatorio. Bueno, está bien alguna gente que murió sin creer en Dios o que no se arrepintió va a sufrir por un tiempo, pero después, en algún momento va a ir al cielo porque Jesús murió por todos. La Biblia dice, murió por todos. Ahora, pero ¿cuál es el tema?
El sacrificio de Jesús, al él ser un hombre sin pecado y además ser 100% Dios, el poder de lo que Él hizo en la cruz tiene el poder para salvar a todas las personas del mundo que hayan nacido y que hayan existido. Tiene el poder para hacerlo. Pero no significa que ese poder sea aplicado sobre todas las personas. Tiene la capacidad, es como si yo le dijera, mi auto tiene la capacidad de ir a 180 km por hora. No va a 180 km por hora porque hay cámaras acá. No, porque sería irresponsable andar a esa velocidad. Y si quieres que vaya, tenés que pisar el acelerador. Exacto. Si no, no se mueve. Si no, no se mueve. Entonces, para pensar un ejemplo bíblico, el ejemplo de la Pascua. ¿Se acuerdan? La primera, y que es el ejemplo de Jesús. Por algo Jesús muy intencionalmente Dios orquestó todo para que Él fuera sacrificado durante la Pascua. Porque su entrega, su sacrificio fue el sacrificio de la Pascua. Es lo que la Pascua de los judíos estaba señalando. Entonces, ¿se acuerdan la Pascua original, la primera, cuál fue? ¿En dónde fue? En Egipto. Fue la última plaga que Dios iba a mandar, en la que Él dijo que como el faraón no liberaba al pueblo de Egipto y el pueblo era esclavo, Él iba a enviar el ángel de la muerte que iba a pasar por todas las casas y iban a morir todos los hijos primogénitos de todos los hogares. Y los hebreos, el pueblo de Israel, ¿se salvaban porque eran hebreos? No. ¿Ellos qué tenían que hacer? ¿Cuáles eran las instrucciones? Tenían que sacrificar un cordero y con la sangre que se derramaba de ese cordero tenían que marcar, pintar los dinteles, los marcos de las puertas de sus hogares, y eso debe ser una señal de que el ángel de la muerte iba a pasar por encima de esa. Por eso en realidad la palabra de Pascua ahí en el original, en el griego, en el hebreo, significa, ¿saben lo que significa? Pasar por encima o pasar por arriba, pasar por alto. Entonces es que se pasó por alto los pecados porque estaba esta marca establecida. Y acá no me quiero meter también en lo que significa la Pascua, pero esto es también porque el sacrificio de Jesús es mucho más grande y mucho más importante, porque la sangre de Jesús no hace que el juicio pase por alto, sino que hace que el juicio recaiga sobre Jesús. Y la sangre de Jesús no solamente nos cubre para que el juicio pase por alto, sino que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces vemos los regalos que recibimos por gracia, pero dice que es por medio de la fe. Entonces, imagínate, estos hebreos, que venían viendo una y otra vez las plagas que venían sobre Egipto, ellos venían viendo, su fe iba creciendo en este Dios. Un Dios el cual ellos no habían visto obrar por 400 años, pero en el correr de esos meses donde vinieron las plagas, su fe fue creciendo porque lo fueron viendo obrar. Y yo me imagino, y para ellos que vinieran y les comunicaran, miren que y hablaban del ángel de la muerte, que no entendían nada. Pero ellos, ¿por qué fue que sacrificaron un cordero y marcaron con sangre los marcos de la puerta? Lo hicieron por fe. Por fe. Pensemos en otra persona, el padre de la nación de Israel. ¿Quién fue? Abraham. Y se lo conoce como el padre de la fe. Y es en Abraham que se nos dice que cuando Dios le habló los grandes planes que él tendría para él, que le dijo que él iba a tener un hijo y que de ese hijo, de esa descendencia, iba a salir una gran nación y que esa gran nación iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué dijo que él hizo? Él creyó. Y la palabra de Dios dice que su fe le fue contada por justicia. Entonces tenemos acá este tesoro maravilloso de que vos y yo no tenemos que poner nada en la mesa. La fe no es una obra que vos y yo hacemos. No es que la fe te hace mejor que aquellos que no creen. La fe es la capacidad de que cuando Dios nos abre los ojos
para ver y contemplar su hermosura y darnos cuenta la realidad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, la fe es el paso de venir y sentarnos a la mesa. Y acá entra otra de las grandes discusiones, otra de las grandes discusiones de este pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don es una palabra charis en griego que significa regalo. Entonces, incluso cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de los regalos espirituales de Dios. Entonces es un regalo de Dios. Esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. Entonces acá viene la gran pregunta que divide a mucha gente. ¿De qué está hablando? Está hablando que la gracia es un regalo de Dios, que la salvación es un regalo de Dios, o que la fe es un regalo de Dios. Porque cuando uno le dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y esto? ¿Qué es esto? No es de vosotros. ¿Es la fe, la salvación o la gracia? Bueno, gran pregunta. Bueno, gran pregunta. ¿Vieron que no es conocido, pero no es tan fácil el pasaje, ¿no? Gran pregunta. Entonces, gramaticalmente hablando, acá nos está hablando de que lo que es el regalo de Dios, lo que no es de nosotros, sino que es de Dios y es un don de Dios, es la salvación. Gracia no se refiere específicamente a eso porque la gracia literalmente significa es un regalo inmerecido. Por lo tanto, sería medio redundante. Y la fe gramaticalmente acá no encaja, sino que esto en griego es mucho más fácil darse cuenta que se refiere a esta salvación que nosotros recibimos. Pero también es muy interesante, es muy importante, diría yo, entender que como después nos va a decir a nosotros, no nos podemos gloriar de nada de esto, nosotros nunca ni siquiera nos podemos llegar a gloriar que la fe es nuestra. Nosotros ni siquiera pusimos la fe. La fe también es un regalo de Dios, aunque no es a lo que se refiere en este pasaje, pero hay un pasaje que los apóstoles en realidad enseñan esto a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y yo creo que también Jesús en algunos momentos. ¿Se acuerdan con aquel hombre que vino a rogarle a Dios, a Jesús, que sanara a su hija? Y él le dijo, tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Nosotros somos instruidos en la palabra de Dios que vos y yo podemos pedirle a Dios que Él aumente nuestra fe. Y eso es algo que está bien. Pero además vemos también en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, porque Pablo le está hablando a la iglesia de los filipenses. Y le dice, porque ahora les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces acá le está diciendo, y la NTV es un poco más clara en esto de que se le está otorgando como un regalo, como una gracia, les es dado como una gracia, dice una versión, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. Claramente esto es una enseñanza sobre el sufrimiento, de que Dios nos da el sufrimiento y que debemos también a veces recibirlo como un regalo de Dios. Pues dice, Dios les concede que ustedes tengan esta oportunidad para sufrir. Pero lo que es tremendo es que en medio de esto, para explicarlo, Pablo da como obvio, ¿qué cosa? Que es concedido por Dios que creamos en Él. Él dijo, no eligió decir, les es concedido que ustedes sean salvos. Que lo podría haber dicho, porque es verdad. Él dice, les es concedido que crean en Él. O sea que hasta Él, y esto lo veíamos viendo en esta imagen que nos da la palabra de Dios, cuando nos dice que nosotros antes de Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. Y se acuerda que me encanta mucho una imagen muy práctica, cuando hay alguien muerto y que Dios nos resucita, la imagen de Lázaro, ¿no? Entonces lo veíamos ese pasaje, de que Lázaro fue resucitado y para cuando quiso darse cuenta ya tenía vida de vuelta. Él no fue consciente de ese momento previo y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Para cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos fe, una fe que nos salvó, ya nos damos cuenta que fue algo que Dios hizo en nosotros. Y yo eso es algo que he observado, ¿saben? Que es muy lindo ver observado a veces cuando la gente cuenta su testimonio. Claro, cuando la gente cuenta su testimonio cuando a veces recién se convirtió, al poco tiempo, claro, está bien, te cuenta un poco lo que pasó, los hechos, ¿no?
No, porque tal persona me habló y yo vine, no sé qué, y empecé a hacer preguntas y escuché y esa vez creí. Y ese es un hermoso testimonio que me encanta. Pero eso es muy interesante que, no que pase siempre, pero es muy común que cuando a veces la gente empieza a contar su testimonio, cómo se convirtió muchos años después, la forma de contar el testimonio cambia. Y muchas veces lo empezamos a contar de esta manera. Yo estaba en cualquiera y Dios empezó a hacer un montón de cosas en mi vida que me empezó a agarrar del cuello acá y me traía y yo no quería, yo estaba rebelde, pero Él me agarraba y me traía hasta acá y hasta que un día, no sé, de repente, cuando me di cuenta era salvo y un día yo estaba escuchando una predicación en la iglesia y Dios abrió mis ojos. Y la forma en la que con la experiencia en nuestra vida cristiana empezamos a contar nuestro testimonio mirando hacia atrás es de una perspectiva mucho más pasiva. Y no se trata de lo que yo experimenté y lo que yo hice cuando Dios me salvó, sino empezamos a contar todo desde la perspectiva de lo que Dios hizo cuando Él me salvó. Y creo que es porque ese tiempo, esa experiencia nos empieza a mostrar, y también a través de la palabra de Dios, que sí está bien. Yo siempre lo digo, nosotros hay un punto en el cual decidimos seguir a Jesús. Y por eso a veces cuando hay gente que yo sé que es nueva y que no ha confiado en Jesús, digo, decidí hoy, tomá esta decisión de seguir a Jesús, de comprometerte, pedirle perdón por tus pecados. Pero lo que yo sé que está pasando en ese momento, si esa persona lo hace, es que el Espíritu de Dios está trabajando y está abriendo los ojos. Entonces, ni siquiera la fe es algo por lo cual nosotros nos podemos gloriar. Entonces, el punto 2 es que nuestra salvación viene de Dios. Y esto es algo que también lo habíamos visto antes, pero es eso que no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Saben por qué esto es importante? Porque también a lo largo de nuestro caminar, ¿cuántas veces nosotros podemos llegar a autoengañarnos? Incluso siendo cristianos, incluso caminando con Cristo, y podemos llegar a pensar que nosotros trajimos algo a la ecuación y que nosotros pusimos algo para nuestra salvación. Claramente decimos, no, yo soy salvo. Nos aprendimos estos versículos de memoria y sabemos que sí, sabemos decir las cosas correctas. Pero hay momentos donde se empieza a meter orgullo en nuestro corazón, donde nos empezamos a comparar con otros, donde empezamos a sentir que nuestra forma de ser cristianos es mejor que la de otros. Y Dios una y otra vez, y aparte nos lo dice a través de Pablo, que Él nos dijo, si yo me quisiera gloriar, tengo muchas cosas de las cuales gloriarme. Y ahí Pablo, para marcar su punto, saca un poco cartel. Y dice, no había nadie, yo era el mejor de mi clase, era el mejor de mi sinagoga. No había mejor alumno que yo fui el primero en aprenderme todas las leyes de memoria, yo era el más obediente, era el alumno preferido de Gamaliel, era el que hacía esto, era el que seguía la ley a la perfección. Tenía tanto celo por Dios de que yo cuando pensaba que los cristianos eran enemigos de Dios, estaba dispuesto a perseguirlos hasta matarlos. Yo era tan bueno que nunca había matado ni una paloma, pero ahora estaba saliendo a matar gente por lo que yo pensaba que era amar a Dios. Ninguno de ustedes conoce la Biblia como la conoce yo, decía Pablo. Sin embargo, para mí todo esto es basura, pérdida. La palabra esa de basura, en realidad creo que han escuchado alguna vez, que significa bosta, estiércol, o otra palabra más fuerte, ¿no? Pero caquita, excremento. Y Pablo miraba su lista de cosas por las cuales él podía estar orgulloso. Y decía, esto no sirve para nada si la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Entonces, esto tiene que ser un recordatorio para nosotros, no solamente agradecer por nuestro pasado, sino que para que cada momento de nuestra vida nosotros podamos identificar la gracia de Dios, bañándonos, cubriéndonos, que cada una de las cosas que nosotros disfrutamos en nuestra salvación, en nuestras cosas, todo ha venido y es por gracia, porque Dios ha sido bueno por nosotros. Y también, a mí me voy hablando de lo mismo, pero relacionado, dice, nuestra salvación no es por obras. No es por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Venimos hablando de esto, ¿no? Pero esto es algo también que
que muchas veces se puede meter en nuestra vida de la manera más sutil, a veces, ¿no? Algunas personas tienen la reacción, el problema del corazón es el mismo con esto de las obras, pero la reacción es opuesta. Alguno de ustedes dirá, no, yo tengo claro que es la gracia, porque yo puedo decir de verdad, con la mano en el corazón, yo no me enorgullezco. Yo vengo delante de Dios y cuando oramos y cuando alabamos, estoy tremendamente agradecido por su gracia. Pero ¿sabes en qué se puede manifestar del otro lado? Se puede manifestar cuando vos asegurás que la salvación es por gracia, pero no te sentís digno o no te sentís digna. Cuando hace tiempo que vos venís caminando en un proceso de discipulado y venís poniendo tu vida en orden y obedeciendo a Dios, y hay pecados los cuales ya quedaron atrás, hay pecados que ya se terminaron, que ya cortaron, que ya no son parte de tu vida, y tu vida quedó estancada porque vos decís, no, pero yo no soy tan genial o tan espiritual como aquel otro. ¿Cómo me voy a animar yo ahora cuando Caro pidió si alguien quiere orar en voz alta, cómo lo voy a hacer yo? Si yo, mirá la manera en la que yo llegué al Señor. Tengo un testimonio horrible. O mirá estas cosas con las que luché y está bien, ya las dejé, pero en realidad mirá lo que fue mi vida. Eso es el mismo engaño del corazón que el orgullo. Nada más que según nuestra personalidad a veces se manifiesta de una manera opuesta, se manifiesta hacia el opuesto, hacia el opuesto del orgullo, hacia el sentirse indigno. El apóstol Pablo nos dice, no, si esto es de Dios, si la salvación es de Dios, si no es por obras, ¿vos qué es lo que tenías que hacer para venir y sentarte a la mesa y disfrutar del banquete? Tener fe en que esto Dios lo hizo por vos y que vos ahora te arrepentiste y vas a caminar una vida con Él y que esto ahora te pertenece. Entonces, el mayor insulto que nosotros le podemos hacer a un Dios que es rico en misericordia y en gracia es que Él extienda su regalo de gracia infinita y nosotros le digamos, no, perdón, pero yo no lo puedo recibir. Yo no lo puedo recibir porque no, ese regalo es demasiado grande para mí. Yo voy a quedarme ahí, ¿no? A las migas de la mesa. Yo voy a quedarme acá siguiendo mi vida, siguiendo mi pecado, pero siguiendo mi forma de hacer las cosas. Pero no, yo no soy alguien que pueda realmente tener una vida comprometida con Dios y disfrutar de esa gracia, esa libertad y poder compartir con otros. ¿Cuánta gente no se anima a predicarle a otros, a compartirle a otros de Dios por la vida que ha tenido? Cuando es lo opuesto, si vos tenés un gran testimonio para contar, tenés grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida, tenés grandes cosas para testificar y para contar, mirá lo bueno que ha sido Dios. Entonces no es por obras, no hay nada que podamos haber hecho que nos separe de Dios, no hay nada que podamos haber hecho que nos acerque más a Dios, no hay nada que podamos estar haciendo ahora que nos acerque, nos gane un lugar de Dios. El que nos ganó un lugar junto al trono de Dios es Cristo. No que tan bien nosotros servimos, no que tan seguido nos congregamos, no que tantas cosas hacemos, no que tanto nos esforzamos. Es Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe, y acá también le agregamos para que nadie piense que no es lo suficientemente digno. Porque somos, y este porque, siempre que aparece un porque, es importante, ¿no? Porque somos hechuras, no achuras, es otra cosa. Hechuras no es la mejor palabra ahí porque uno está bien, que fuimos hechos, pero la palabra en el griego literalmente significa que somos su obra de arte. Y ahí nos podemos imaginar, no sé, algún artista, algún escultor, algún pintor, alguien que con mucho trabajo y dedicación y esfuerzo y con todo el arte y su experiencia y con lo genial, y todo eso lo multiplicamos por infinito porque estamos hablando de Dios, nos hizo. Y además dice que fuimos creados en Cristo.
la palabra de Dios nos enseña que Cristo creó todas las cosas por el poder de su palabra. Y vos y yo fuimos creados en Cristo, el mismo que moriría para ofrecernos este regalo de salvación. Y acá entra la otra palabra súper importante en esto, que es para buenas obras. Entonces, paradoja de paradojas. La salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Entonces, nuestra salvación es para. Y esto es clave. Porque somos, imagínate, una obra de arte. Cambiemos esta palabra hechura por, pues somos obra de arte suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Imagínate Dios poniendo todo su creatividad, su diseño. No hay una persona en todos los que hayan existido en la historia de la humanidad que sea igual a otro. Todos somos únicos. Hasta los gemelos iguales serán iguales físicamente, pero son diferentes en su personalidad, todo, aunque hayan sido creados iguales. Un espíritu completamente único. Y Dios dice que nos creó de antemano, nos creó, nos ideó, nos pensó para que nosotros pudiésemos cumplir las buenas obras que dice Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, acá prepárense porque nosotros fuimos salvados por gracia y en eso las obras no tienen nada que ver, pero sí, si tu fe es genuina, o sea, si vos tenés una fe que te salvó, si vos pudiste llegar a esta gracia por medio de la fe, hay una pregunta que es súper seria que vos te tenés que hacer. Y es, ¿qué estoy haciendo con la salvación y con todas las cosas tremendas que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? Y Pablo viene haciendo tanto énfasis en la gracia porque él quiere que nos hagamos esta pregunta de qué estás haciendo con tu vida, no para llenarte de culpa, no para pensar, ay, yo no soy digno porque no estoy haciendo lo suficiente, no para pensar, yo tendría que hacer más para ganarme la salvación, sino para pensar, yo ya tengo este regalo tremendo, ¿qué voy a hacer con esto tan maravilloso? Y no para que pienses, si no lo estoy aprovechando, si no estoy caminando en estas buenas obras que Él preparó antemano, me lo va a quitar. No. Sino para pensar, sería un desperdicio, sería un insulto a mi Creador, aquel que me creó como una obra de arte, aquel que planificó de antemano buenas obras únicas, especiales, diferentes a la de cualquier otra persona. Nadie tiene tu personalidad, nadie tiene tus contactos, nadie tiene tus mejores amigos, nadie tiene tu combinación de dones de la misma manera que vos las tenés. Y que vos puedas mirar tu vida hoy y decir, si yo estoy acá, si yo he creído, Dios ha puesto en mí dones y talentos y ha planificado para mi vida buenas obras en las cuales quiere que yo camine. Y acá quiero que, miren, se nos vamos a tener un momento de que se nos explote la cabeza. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Comienza hablando de la condición del hombre antes de Cristo, ¿no? Dice, y Él les dio a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, Efesios 2 comienza con la imagen de un muerto espiritual que está andando, está en un camino. Está muerto, como el valle de los huesos secos, pero ahí, andando y caminando. ¿En qué está andando y caminando? En pecados, en delitos y pecados. Lo que pasa con aquel a quien Dios resucita y le da una nueva vida es que el propósito y en lo que Él quiere que caminemos es en buenas obras. Entonces, Él quiere que nosotros pasemos de delitos y pecados, andando en delitos y pecados, a andar en las buenas obras que Él preparó de nosotros de antemano. Y acá es donde viene esta gran... Tenemos un montón de preguntas para hacernos. ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
Bueno, arranquemos con lo que decía el versículo 7, ¿no? El versículo 7 nos decía que es para que nosotros mostremos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Para nosotros en Cristo Jesús. O sea, que en nuestra vida, hagas lo que hagas, acá no está hablando de tener grandes ministerios, no está hablando de tener grandes servicios, de ser súper reconocido en un lugar, de tener grandes dones y talentos. Acá está hablando que tu vida le muestre a los demás que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es hermoso, que Él ha sido bueno contigo. Y eso es una buena obra. Eso es cumplir con tu propósito. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses, dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que se alejen de los pecados sexuales. Después sigue dando una lista. Pero dice que la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no es otra cosa que las buenas obras que Él planificó para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ellas. Nuestra santificación. Por eso es que nosotros, antes de poner a nadie a servir, nos interesa saber, ¿cómo está tu proceso de santificación? Porque no queremos que nadie se confunda que poniéndose a hacer buenas obras se va a acelerar su proceso de santificación. No queremos que nadie piense que por estar acá adelante, por estar con los niños, por estar haciendo algo en particular, algo visible delante de los demás, va a ser más santo que los demás. Jamás. Quizá vos podés estar, necesitamos, sí, que por favor pongámonos las pilas y vamos, queremos hacer un montón de cosas. Pero nos van a haber visto, y algunos que capaz que ahora tan recientemente no, pero hace unos años atrás, tuvimos que frenamos algunas cosas y algunos procesos, algunas cosas lindas que se estaban haciendo. Como algunos se acordarán que hubo un tiempo que frenamos por más de un año la escuela de niños cuando se hacían los sábados. Porque bueno, había personas que tenían un montón de razones justificadas y todo por las cuales no podían estar participando, pero algunos de los que estaban participando, sus vidas no correspondían con alguien que esté trabajando en su proceso de santificación de buenas obras. Y entonces dijimos, es mejor hacer un parate, una pausa, para trabajar en estas cosas. Y así después cuando retomemos, nadie es perfecto, pero sabemos que estamos caminando en estas cosas, que queremos andar. ¿Por qué? Porque de las obras Dios se encarga, las preparó Él. No te necesita hoy a mí. Nosotros queremos servir, queremos predicar, queremos que la iglesia crezca todo, pero no lo hace Dios, no lo hago yo. Si es por gracia justamente, si esto es una obra de Dios, la salvación, ¿de qué me voy a andar preocupando yo? Entonces nosotros tenemos que andar en estas cosas. Y a medida vos te vas preocupando de la primera voluntad de Dios para tu vida, la primera buena obra para tu vida, que es tu santificación, que es tu relación con Cristo, que es tu relación con la iglesia, que es empezar a amar a tu prójimo, a la gente que vos tenés a tu alrededor, ahí sabes que vas a empezar a descubrir tus dones y tus talentos. Vas a empezar a descubrir, mira, a mí me gusta servir a la gente. Yo me siento cómodo, me siento pleno cuando yo puedo venir un rato antes y limpiar y ayudar a ordenar todo para que cuando los demás hermanos vengan esto esté todo lindo. O a mí me encanta esto de poder pasar tiempo con la gente y yo naturalmente me sale más esto de juntarme, genial, bueno. O a mí me encanta esto de estudiar la palabra y me encanta hablar con otro y quizá puedo empezar a prepararme para comunicar la palabra de Dios. O a mí yo tengo una gran carga por las necesidades de los demás y capaz que yo puedo estar ayudando con el ministerio de esto de la ayuda de los necesitados. O yo tengo una carga o yo tengo facilidad de hablar con la gente. Entonces, mi servicio principal va a ser esto, va a ser invitar a otros, va a ser compartir a otros mi testimonio. Y así vas descubriendo tus dones y tus talentos. Y lo importante es eso, que para servir a Dios de esa manera, vos lo empezás a hacer desde ahora, desde ya. No precisás el permiso de nadie, no precisás mi permiso, nada. Vos andá, amá a la gente y serví. Caminá en las buenas obras que Dios preparó de antemano para tu vida. Y cuando uno empieza a caminar en santidad, y cuando uno va ordenando su vida, y cuando uno va siguiendo el orden de Dios, y nos bautizamos si nos tenemos que bautizar, hacemos miembros si tenemos que ser miembros, vamos viviendo una vida de ejemplo para los demás hermanos, ahí sí a veces vamos entrando en lugares quizá un poco más visibles de servicio dentro de la iglesia, pero jamás pienses que un lugar más visible dentro de la iglesia hace más santo a nadie que a otro. Jamás. Y eso sí es un error que se ha perpetuado mucho en otras iglesias, donde se predica que la salvación es por gracia y que no es por obras, pero los santos son los que están adelante. ¿No? Entonces la salvación y nuestra posición con Cristo nos la ganó Cristo.
Si vos tenés ese regalo por medio de la fe, ahora yo te exhorto, no lo desperdicies y caminá en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Y recordá, la primera buena obra en la que tenés que caminar de antemano es tu santificación. Alejarte del pecado y caminar obedeciendo y agradando a Dios. Y después, hacete la gran pregunta, si el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a la gente, y la santificación tiene que ver con crecer en el amar a Dios, después pregúntate, mi segundo paso, quizás no tiene que ser, bueno, ¿cómo puedo llegar a predicar? Mi segundo paso tiene que ser, ¿cómo puedo empezar a amar a la gente de maneras prácticas? O como veíamos hoy de mañana acá en el estudio, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos animándolos y exhortándolos unos a otros al amor y a las buenas obras? Y de esa manera vamos a poder caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y acá también se cierra el círculo con el 7. En estas buenas obras que Dios preparó de antemano, lo que vamos a estar haciendo es, desde ahora y hasta los siglos venideros, mostrar la grandeza de la riqueza de la bondad de Dios. Porque la gente que nos va a ver a nosotros, y más todavía cuando tenemos testimonio, decimos, mirá cómo Dios me salvó. Es un milagro que yo pueda estar acá parado. Yo conozco mi corazón. Yo no soy merecedor de ser pastor, de nada. Sin embargo, Dios en su gracia me salvó y me ha puesto en este camino de caminar en el proceso de mi santificación. Y sin ser perfecto puedo ver las grandes cosas que Dios ha hecho en mí. Y miren, me encantó una historia que escuché hace poco y con esto termino. Había un director de una universidad de estas, no sé si era Harvard, pero una de estas sí súper importantes, ¿no? Que había hecho una carrera tremenda, ¿no? Había estado muchos años, como 30 años ahí como director, era súper respetado por los profesores y por los alumnos, y era súper respetado a nivel internacional por otras instituciones, por otras universidades. Todo el mundo lo admiraba muchísimo, al punto de cuando se fue a retirar, se fue a jubilar, los que estaban ahí en la directiva dijeron, mira, nos encantaría poder contratar a un pintor que te pueda hacer tu retrato. Como una de esas instituciones bien históricas, vieron que hay de esos cuadros así de la gente del pasado, no le querían sacar una fotografía, es un retrato. Y consiguieron a un artista de primerísima calidad, el retratista más famoso de toda Europa. Y lo llevaron para que pudiera pasar unos días con este hombre, con este director que se estaba por jubilar, retratándolo. Y pasó unos días trabajando y trabajaba y trabajando los detalles, ya tenía el boceto así general, pero trabajaba y todo. Hasta que llegó el día en el cual estaban por revelar este cuadro que iba a ser colgado con la placa del nombre y de los años que este hombre había servido. Y cuando se lo mostró, antes de que lo revelaran, pero se lo mostró a quien había pintado a este director, él lo miró y quedó tan maravillado con esa obra de arte que dijo, dentro de muchos años, cuando la gente pase por estos pasillos y vea esta pintura, ninguno se va a preguntar quién era este hombre, sino se van a preguntar quién fue el pintor que hizo este retrato. Entonces, ese es el objetivo con nuestra vida. Que nuestra vida esté repleta de buenas obras. Que nuestra vida esté repleta de sacrificarnos y de entregarnos para servir a Dios y amarlo a Él y a la gente. Pero que sea de tal manera que cuando la gente vea nuestra vida, se pregunte quién es el Dios de este hombre y de esta mujer. Que pudo hacer que esta persona viva una vida tan maravillosa. ¿Amén? Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y por esta gracia, Señor, con la que tú nos has bendecido y nos has llenado. Te alabamos, Señor. Y Padre, queremos pedirte, tú que eres este artista, que estás pintando este cuadro en nosotros. Y tú que eres tan genial, tan excelente, pedimos, Señor, que la obra que tú hagas en nosotros sea tan genial, sea tan maravillosa y nos llenes de tantas buenas obras, de tanto servicio, de tanto amor por los demás, que cuando la gente nos vea pueda decir, wow, ¿quién es el Dios de este hombre, de esta mujer, que ha derramado su gracia, ha derramado su misericordia, su amor, para que esta persona haya podido vivir de esa manera? Haces ahora a nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.